Para efectos del acta, corrige mi apellido, cabrón. Pedraza. Digo que por efectos del acta corrija mi apellido, Pedraza Chávez. El grupo parlamentario del PRD viene, por mi conducto y por otros compañeros, a expresar su rechazo a este proyecto de dictamen que se presenta para que nos integremos a un acuerdo sobre un programa internacional de energía. Y este programa fue hecho en París el 18 de noviembre de 1974, enmendado el 9 de mayo de 2014. El dictamen que está a nuestra consideración no puede ser avalado por el grupo parlamentario del PRD por las consecuencias negativas de la privatización de nuestra industria energética, pero sobre todo porque el tratado invade nuestra soberanía en el manejo de información estratégica para la seguridad energética en nuestra nación. Y como legislador, un extrañamiento del Ejecutivo Federal por la falta de respeto en materia de política exterior de este proyecto de dictamen que apenas llegó el 7 de octubre de 2017. El Senado de la República, como corresponsable de la política exterior, ha construido puentes de comunicación y de trabajo frente a las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Nos extraña que un tratado con evidentes consecuencias sobre nuestro rol en la geopolítica global sea conducido unilateralmente por la Secretaría de Energía y que desde el año pasado haya iniciado el proceso de adhesión a la Agencia Internacional de Energía. En otras palabras, la Secretaría de Energía no consideró necesario que el Senado opinara sobre la pertinencia de iniciar un proceso de adhesión de obvias connotaciones geopolíticas en nuestro país. Es más, ni siquiera se dignó a presentarse a las comisiones para hacer un planteamiento, una defensa, una argumentación o tratar de ganar adhesión en este sentido. En las Comisiones Unidas se aprobó sin ningún debate de por medio. No hubo comparecencias de especialistas en temas petroleros, diplomáticos o estrategas. Se nos pide avalar, formalizar y hasta aplaudir como un hecho consumado nuestra participación en la agencia. Nosotros decíamos que se ha perdido la capacidad de independencia de este Senado, del Legislativo, por la supeditación que se tiene al Ejecutivo, porque les truenan los dedos para que aprueben un dictamen y de inmediato están las comisiones sesionando para darle el respaldo. El proceso de la reforma energética que ha habido México en los últimos años ha sido apabullante y continúa con acuerdos como el dictamen que discutimos. Este año se experimentó el incremento de los precios de gasolinas y diésel y el gas doméstico, y esto ha significado un alto costo para la economía familiar en demérito de la imagen del Ejecutivo. El gasolinazo es solo una pequeña muestra de las mentiras sobre las que se construyó la reforma energética por el gobierno federal. Para la izquierda, el Senado de la República, la reforma energética ha debilitado al Estado mexicano frente a otros países productores, toda vez que hemos cedido soberanía energética y no se ha visto mejora en la situación económica. La aprobación de este dictamen no es una decisión aislada, sino parte de la consolidación de un modelo de apertura al sector privado y mecanismos de cooperación con organismos internacionales que buscan controlar nuestra política energética. Para dejar en claro las cosas, este tema debería ser discutido a la luz de la renegociación del Telecán. En la segunda ronda del proceso de renegociación del Telecán se planteó profundizar la integración energética al incluir a México en la cláusula de proporcionalidad energética, es el artículo 605 del tratado. Es decir, que lo mismo que se exporta a Estados Unidos y Canadá debe reducirse en la proveeduría energética local. En otras palabras, estamos cediendo la capacidad futura de construir una industria de transformación local por continuar con un modelo extractivo de crudo para la simple y llana exportación. Ese es todo lo que ofrece la reforma energética para nosotros.
El grupo parlamentario del PRD mantiene su posición en contra de la reforma energética por su carácter privatizador, el recurso natural más importante para la seguridad nacional, por la falta de imaginación para utilizar el recurso estratégico y porque consideramos la estrategia en contra de los intereses del pueblo mexicano. Desde hace años, la Agencia Internacional de Energía, junto con el Foro Internacional de Energía, entre muchos otros, incrementaron su interés por conocer de primera mano lo que estaba sucediendo en México y fortalecer su influencia en nuestras decisiones. La Presidencia de la República impulsó la reforma energética con el apoyo de este tipo de organismos internacionales y empresas privadas del sector petrolero. Y mientras el Senado guarda silencio frente al caso de corrupción Lozoya Odebrecht y el financiamiento de la campaña presidencial de 2012, ya está saliendo cada vez más a la luz las denuncias de este tema de corrupción, de cómo afectan directamente los intereses del país y el silencio cómplice de otros. Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, organismos internacionales y de energía, precisamente en el marco de la renegociación del Telecán, nos presentan un dictamen que busca acelerar la incorporación de México en el entramado internacional de instituciones y organismos del sector energético al ceder soberanía. México por años mantuvo una sana distancia con los grandes organismos que establecen normas de conducta en el sector energético internacional. La Agencia Internacional de Energía fue creada en noviembre de 1974 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico como consecuencia de la crisis del petróleo de 1973 frente a los países árabes organizados en la OPEP. Desde su creación dentro de la OCDE, su objetivo es coordinar las medidas que sean necesarias para asegurar el abastecimiento de petróleo de los miembros de la OCDE, particularmente de Estados Unidos de Norteamérica. Votar por este dictamen es continuar supeditando las necesidades internas y las prioridades de nuestra economía para otorgarle las garantías de abastecimiento de a nuestro vecino del norte. Es importante mencionar que aun sin ser miembro de la Agencia Internacional de Energía, México ha mantenido relación formal de cooperación con ese organismo desde que empezó a formar parte de la OCDE en 1994 en materia estadística. Es cierto, el dictamen nos ofrece formalizar, además de estudios y estadísticas energéticas, propuestas de mejores prácticas de políticas para un modelo privado de energía, pero por otro lado también es un mecanismo de coordinación ante problemas de demanda y oferta de petróleo de Estados Unidos y otros miembros de la OCDE. México ya juega un papel importante en otros foros y organismos internacionales del sector energético, en los que México como en la Organización Latinoamericana de Energía, la OLADE, además existen espacios específicos para el sector energético dentro de otras instancias internacionales, tales como el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la APEC, la ONU y sus organismos, etcétera. Le pregunto respetuosamente a mi amigo Salvador Casillas, ¿por qué un organismo que pide a sus miembros 90 días de capacidad de almacenamiento estratégico de petrolíferos acepta a un país que apenas rebasa los 3 días? Ustedes saben que la COFEMER está tratando de entregar de manera gratuita, más bien dicho, la Comisión Reguladora de Energía está tratando de poner de manera gratuita en manos de privados la capacidad de almacenamiento de las instalaciones de Pemex para el transporte de hidrocarburos, y esta está haciendo que nuestra capacidad de almacenaje sea reducida y ponga en riesgo la capacidad de producción de las refinerías que tenemos ahora trabajando en su mínima capacidad. ¿De verdad creen ustedes el dictamen en comento es una cuestión meramente comercial y hasta de cooperación fraternal, sin someternos a los juegos de las potencias mundiales en el orden geopolítico y estratégico mundial? Compañeras y compañeros, la Agencia Internacional de la Energía es un cártel de los países industrializados,
presentarlo como una especie de club de amistosos países poseedores de una compartible experiencia e infraestructura, demuestra un grave desconocimiento de los grandes acuerdos del sector petrolero internacional, o peor aún, es la expresión de un servilismo sin límites hacia las potencias industriales que como mexicano, como gente de izquierda y a nombre del PRD nos oponemos. Esta es nuestra argumentación en este tema, señor presidente. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Isidro Pedraza Chávez.